Bienvenidos nuevamente a una plática más de temas que son importantes que ustedes manejen cuando hablamos de los derechos humanos. Para hablar acerca de este tópico, es importante que ustedes hayan evacuado ya el video acerca de la fuerza y su uso, porque en este video vamos a iniciar a hablar acerca de la paz y cómo nosotros usamos la paz. Yo sé que suena feo decir que uno puede usar la paz, pero en realidad eso es lo que nosotros hacemos. Usamos la paz, utilizamos la paz para llegar a una resolución que no nos lleve al conflicto o a la controversia ya de una manera muy violenta en su solución. Entonces vamos a hablar acerca de, primero, los métodos que nosotros llamamos extrajudiciales, es decir, que no involucran un juzgado o un tribunal, y luego vamos a hablar acerca de los métodos que son judiciales, que sí se ventilan adentro de un tribunal o de un juzgado o una corte, y tienen características distintas por esa misma denominación de extrajudicial y judicial. Entonces vamos a empezar a compartir las diapositivas que nos hablan acerca de esta temática. Como podemos ver ahora en pantalla, estamos hablando de los sistemas de promoción y protección de esos derechos humanos, y cuando hablamos de ellos vamos a hablar acerca de la paz. Empezamos compartiendo esta diapositiva que inicia con la palabra paz. Paz viene del término pax. En un inicio lo que significaba era un pacto que hacíamos en donde las partes llegaban a un acuerdo en donde si ellos no hacían la guerra en contra de la otra parte no le iba a hacer guerra a ellos. Esto se llamaba pax, muy conocida la pax romana, que era cuando los romanos llegaban a este tipo de acuerdos. Evoluciona a significar un periodo sin guerra. Un periodo sin guerra es algo en donde no tenemos un conflicto armado entre dos repúblicas, así lo denominaban en ese entonces. Les recuerdo que esto de los estados es bastante nuevo debido a que lo que estamos hablando es de reconocimiento ya a nivel interestatal. Entonces, estos periodos sin guerra nosotros los conocíamos como que dos repúblicas o dos monarquías no estuvieran en guerra. Cuando eso sucedía, pues ellos decían que había una paz. Sin embargo, históricamente, dentro de la historia escrita, nosotros solo podemos ver que hay realmente periodos sin guerra muy limitados, muy pocos, y en realidad no hemos llegado a tener una paz desde ese punto de vista. Y luego tenemos el otro aspecto en donde nosotros nos damos cuenta que no solo es necesario la ausencia de la guerra para que haya paz. Y si no, pensemos en Honduras. En Honduras es raro que nosotros digamos que nosotros estamos en paz o sentimos paz, por el hecho de que en realidad nosotros tenemos altos índices de delincuencia, altos índices de peligro. Y si no, pues pensemos en cuando yo les comento que a mi hermana le gusta ir a caminar y a correr, ella es maratonista, y cuando se siente estresada en la noche, ella lo que hace es que sale a correr por su cuadra, y han habido ocasiones en donde esa ansiedad, ese estrés que es normal en el ser humano, a veces por algo emocionante que va a pasar, a ella le pasa eso cuando tiene algo emocionante que va a suceder en su vida, le causa como un poquito de ansiedad, en el sentido de que siente ya la ganas de estar en ese momento, ¿no? Y entonces ella sale a correr, y a veces esa salida a correr es a las 2 o 3 de la mañana, y ella se siente de lo más seguro del mundo. Ella no siente que le va a pasar algo, que algo malo puede suceder. Obviamente lleva su celular a mano, pero lo lleva como medida de precaución. No lo lleva como instrumento para poder pelear en contra de alguien o para poder dar esa cosa a cambio de su vida o algo de esa naturaleza. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no lo haríamos aquí en Honduras. Nosotros no saldríamos a darle la vuelta a la cuadra a las 2 de la mañana para botar estrés. ¿Sí? Eso no lo haríamos. Entonces vemos que tenemos una falta de paz. Y no solo somos nosotros en Honduras, sino en otros países, inclusive dentro del mismo Estados Unidos, hay regiones donde usted no se atrevería a hacer esas cosas.
Entonces venimos a la definición actual, y la definición actual de lo que es paz nos habla de un periodo de estabilidad. Ese periodo de estabilidad no solo incluye las cuestiones armadas, sino que estabilidad económica, estabilidad desde el punto de vista de la salud, estabilidad alimenticia, estabilidad de vivienda. Es una estabilidad en donde realmente la persona puede sentirse, no solo es que vive en paz, sino que siente paz. Una de las estabilidades que es un tabú hablar de ellas es la estabilidad mental. Algo tan importante y tan primordial como la estabilidad mental es tabú hablar de ella por el hecho de que en muchas de las profesiones nuestras, si nosotros decimos que necesitamos ayuda en ese ámbito, nos tildan incapaces, nos pueden hasta revocar nuestra licencia para ejercer la medicina o el derecho, o inclusive si usted está dentro de las Fuerzas Armadas lo pueden retirar de su cargo, ¿no? Lo pueden separar de su cargo. Entonces sigue siendo un tabú, eso no solo es en Honduras, a nivel mundial la salud mental sigue siendo un tabú y no debería de ser así. O sea, cuando nosotros tenemos la condición humana misma tiene esa característica de que podemos sentir, de que podemos razonar, de que podemos ser lógicos, pero sí también sentimos. Y eso es parte de la humanidad. Y así como nosotros podemos quebrarnos un dedo y ir al médico para que el médico nos ponga los implementos necesarios, una férula, un yeso, dependiendo qué tan grave sea la quebradura, pues así también deberíamos de poder ir al médico y decir, mire, necesito ayuda en este momento, para que el médico nos dé tratamiento para sanar, ¿no? O sea, esconder esa falta de estabilidad emocional, esa falta de estabilidad en salud mental, nos ha llevado a grandes problemas. Les voy a citar algunos de ellos. En la actualidad hay 3 profesiones que somos conocidos no solo por ser adúlteros, sino también porque nos gusta mucho la bebida alcohólica. Esas 3 profesiones, por su orden de peor a mejor, esas 3 profesiones son la abogacía, seguido por los miembros de las Fuerzas Armadas, seguido por, muy de cerca, los que están metidos en el ámbito médico. Los 3 tenemos serios problemas, los 3 lidiamos con personas que están en momentos cruciales de su vida y sin embargo es tabú que nosotros digamos que necesitamos ayuda y eso nos lleva a mala praxis médica, nos lleva a mala praxis legal, nos puede llevar a un soldado que no sabe reaccionar de manera adecuada, ya sea que sobre reacciona o no reacciona lo suficiente. Entonces no existe una medida normal que nos diga que esto no debería de ser algo que nosotros deberíamos de enfocarnos en decir. No les quiero ni decir cómo nosotros entre los abogados más bien preferimos irnos a beber algo entre los amigos, ¿verdad? Y así desestresarnos y en realidad eso no nos desestresa, nos crea problemas de salud, nos crea problemas de dependencia, nos crea problemas inclusive en la familia. Entonces se empiezan a dar esas infidelidades, se empiezan a dar esos divorcios. Amigos míos que yo quiero mucho y respeto mucho como profesionales, algunos de ellos se han metido en cuestiones de lo penal y cuando menos recuerdo los miro y no son el mismo ser humano. Han perdido parte de esa calidad humana por el hecho de que es tabú que ellos puedan decir, vi a un muerto, uno de mis clientes que tiene más de 10 años de estar conmigo, me lo mataron, uno de mis clientes se suicidó y yo tuve que ir a hacer el reconocimiento. O sea, ese tipo de cosas al final del día lo acaban afectando a uno. Entonces, como les digo, no solo es estabilidad en cuestiones de salud física, estabilidad en cuestiones de alimentos, de vivienda, estabilidad en el hecho de tener seguridad personal, sino que también estamos hablando de la estabilidad mental. Lastimosamente, ninguno de los estados reconocidos por las Naciones Unidas tiene una estabilidad completa. Siempre hay algo en que está fallando, ¿sí? Y no puede ser necesariamente culpa del gobierno mismo, sino que puede ser cuestiones naturales. O sea, imaginémonos un terremoto, un tsunami, no es como que el Estado puede prevenir que eso suceda, ¿no? Podríamos construir mejores estructuras, como es el caso en Japón, que ellos construyen unas estructuras que son antisísmicas,
podemos inclusive tener alertas y alarmas, pero al final del día, esas personas que viven cerca de la costa, esas personas ya sea por su oficio de pescadores o porque tienen una casa de playa, pues en un momento pueden llegar a perder sus bienes por un tsunami. Eso es algo que hemos vivido, o sea, a nivel mundial, muy impactantemente a principios de los años 2000, que vivimos catástrofes bastante grandes con tsunamis. Esas son cuestiones naturales que el gobierno no tiene una manera de poder prevenir. Los terremotos no los podemos prevenir, podemos tener mejores condiciones, pero no lo podemos prevenir per se. Tenemos segundos, minutos, muchas veces cuando tenemos mucha suerte de que va a erupcionar un volcán, por ejemplo, pero hay momentos en donde se da una erupción espontánea y tenemos, o sea, cuestiones piroclásticas que entierran no solo a la ciudad, sino que los habitantes que están en ella y los matan. O sea, estas son realidades que nosotros vivimos, no es algo que nosotros podemos prevenir, es algo que nosotros podemos decir no viva cerca de allí, podemos inclusive hacer zonas exclusivas, pero aún así nos afecta a nivel mundial, inclusive a los países que son países del primer mundo o países que están altamente desarrollados. Entonces, esto es como una meta, como un sueño que tenemos nosotros a nivel internacional, en donde nosotros decimos quisiéramos tener estabilidad, ¿sí? Pero ya se imaginan, si es tan difícil tener un periodo sin guerra, es aún más difícil tener periodos de estabilidad. Entonces, sabiendo que esa es la paz, vamos a ver cómo es que nosotros utilizamos la paz. Y para eso hay una gráfica que yo desarrollé, en donde nosotros vemos que se llama el uso de la paz, otras personas lo llaman soluciones pacíficas y otros juristas lo llaman soluciones alternas. Estas son soluciones a controversias que se puedan dar. Recuérdense que controversia significa diferencia de opiniones. Eso es lo que significa una controversia. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, mediante la paz, llegar a que esa controversia o deje de existir o que no estalle en un conflicto. Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, tenemos tres diferentes métodos. Están los métodos que no solucionan la controversia, están los métodos autocompositivos y por último tenemos los métodos heterocompositivos. Dentro de los métodos que no solucionan la controversia tenemos tres. Estos son los más débiles. Tenemos la diplomacia, tenemos la negociación y tenemos la investigación. Dentro de los métodos autocompositivos tenemos los buenos oficios, tenemos la mediación y tenemos la conciliación. Y si se fijan, está con una línea que no es continua y se une tanto a los autocompositivos como a los heterocompositivos. Y la razón de eso es porque la conciliación tiene la cara de un método heterocompositivo, pero sus efectos son los efectos de un método autocompositivo. Estos segundos métodos autocompositivos ya son intermedios en su fuerza y los más fuertes de todos los métodos heterocompositivos son el arbitraje y la jurisdicción. Entonces, estos dos son los más fuertes. Cuando ya llegamos a este nivel de los métodos heterocompositivos, solo puedo escoger uno de ellos. En los demás yo pudiera escoger toditos, hacer diplomacia, después negociación, después investigación, después buenos oficios, después mediación, después conciliación, o inclusive decir voy a usar la diplomacia, después la investigación y después la negociación. O sea, nosotros podemos hacer una mezcla de estos, pero ya cuando llegamos a los métodos heterocompositivos ya tenemos que escoger uno o otro, o arbitraje o jurisdicción. Entonces vamos a hablar, como les digo yo, primero de los que no son judiciales o jurisdiccionales. Vamos a hablar acerca de los que no solucionan controversias y luego vamos a hablar de los métodos autocompositivos. Empezamos entonces con las instancias extrajudiciales, que se pueden utilizar todas o escoger solo algunas, no tienen que ser en orden, pueden ser en desorden y esto nosotros lo podemos utilizar como la paz, ¿sí? Estos son medios de paz, medios pacíficos. Estos se caracterizan los primeros por no solucionar la controversia, es decir que podemos evitar que se llegue a un conflicto
al utilizarlas, pero no es que la opinión va a cambiar. Empezamos con la diplomacia, que es la más débil de las débiles. En la diplomacia nosotros tenemos varias características que la diferencian de la negociación, que es la segunda. Luego tenemos la investigación. Esa es la tercera dentro de los que no solucionan la controversia. Luego tenemos los que son intermedios, que son los métodos autocompositivos, y en los autocompositivos nosotros tenemos los buenos oficios, la mediación y la conciliación, que como les decía anteriormente es un método mixto, porque tiene cara de ser heterocompositivo, pero sus efectos no son heterocompositivos. Entonces empezamos con los que no solucionan la controversia. Hablemos de la diplomacia. La diplomacia es el arte y la práctica de conducir negocios entre representantes estatales. Muy importante que ustedes sepan que la diplomacia es necesaria, la diplomacia es importante, la diplomacia es primordial para las relaciones entre los estados. Muchas personas me dicen a mí, pero es que solo andan de cóctel y solo andan sonriendo y van al arte y van a la música y todo esto. Ok, es que lo importante del diplomático es que ellos lo que necesitan hacer es crear amistades. Y la razón por la cual un diplomático tiene que crear amistades es porque en momentos de crisis o problema, los que me ayudan a mí son mis amigos. Piénsenlo en su vida personal. En su vida personal, cuando usted tiene un problema de salud, económico, necesita una donación de sangre, por ejemplo, o necesito una donación en efectivo, o necesito armar una cuestión benéfica, o fíjate que estoy teniendo problemas con mi hijo, ayúdame que tengo esta pregunta. Usted no es que va a un extraño a que le ayude a solucionar. Usualmente usted va a donde sus amigos. A veces inclusive prefiere ir donde sus amigos antes de ir con la familia. Eso es algo que nosotros tenemos que extrapolar y ver qué es lo que pueden hacer los estados con ellos. A veces nuestros vecinos no son los que nos van a ayudar, va a ser alguien más afuera o más allá de Honduras que nos va a ayudar, alguien con que ni siquiera pudiéramos tener una frontera. Canadá, por ejemplo, Japón, nos ayudan mucho a nosotros y es porque nosotros tenemos vínculos de amistad con ellos. Entonces, es importante que nosotros tengamos amistades, tanto en el ámbito personal como en el ámbito estatal. Y eso es justamente la diplomacia. ¿Y uno cómo hace amigos? Buscando intereses en común. Esa es la única manera en la que uno puede hacer amigos, es buscando esos intereses que tenemos en común. Entonces, si a su amigo lo que le gusta es jugar béisbol, pues entonces usted va y juega béisbol con él. O si su amigo lo que le gusta es ir a jugar golf, pues usted va y juega golf con él. Si su amigo lo que le gusta es coleccionar estampillas, pues usted cuando se va de viaje le trae estampillas de vuelta. Ok, pues eso mismo es lo que estamos hablando con la diplomacia. Muchas personas a mí me dicen, ay, pero abogada, gastar tanto dinero en un cuerpo diplomático, y yo les digo, piénselo como una inversión. Esto no deberíamos de verlo nosotros como un gasto, esto deberíamos de verlo nosotros como una inversión. Nosotros en Honduras no somos un país donante, somos un país que recibe donaciones. Y los únicos que nos van a donar son los que confíen en nosotros, con los que nosotros tengamos amistad, con los que nosotros podamos tener esos vínculos. Y no es fácil crearlos. Siempre les doy el ejemplo de una muy buena amiga mía, Dana, que es una diplomática de los países árabes, que un martes me llegó con ojeras. Estaba yo sentada también con ojeras porque estábamos en una negociación, y llega ella y se sienta y me dice, estoy cansada, estoy exhausta. Y le digo, ¿y qué te pasa? Me dice, es que estoy cansada, he hecho demasiado. Y era como las 10, 11 de la mañana, ¿no? De un martes. Y le digo, ¿pero qué has hecho, muchacha? Me dice, es que ya vengo de 5 desayunos, vengo de tomar 2 tés, todavía me falta ir a 3 tés, a 4 almuerzos, y después tengo que ir a 2 cafés, y después tengo que ir al Rey León, y después tengo que ir a, le estoy hablando cuando vivía en Nueva York, tengo que ir a Broadway, al Rey León, y tengo que ir al Broadway, al show de Broadway del libro de los mormones, The Book of Mormon, y después me toca ir a 2 cenas, y después me toca ir a la exposición de arte de la esposa de uno de los embajadores. Solo decirlo, o sea, a mí me pone exhausta ese horario, ¿no? O sea, imagínense tener que estar
de buenas, aunque usted no esté de buenas, fingiendo que está de buenas en todas esas actividades. Y todavía yo le digo, como para hacerle bonita el asunto, uy, The Book of Mormon, le digo, esos tickets están, o sea, calientísimos, nadie puede acceder a ellos. Le digo yo, wow, y vos ya fuiste a verlo, y que no sé qué. Me dice, ay, ya me sé todo el show, ya me lo sé, me dice, porque esta es la 15 vez que voy. O sea, imagínese, por más bonito que sea algo, si a usted lo obligan a ir, qué horrible que se ha de sentir. Entonces, este tipo de personas tienen que tener una personalidad muy extrovertida, tiene que gustarle estar alrededor de la gente, tienen que estar siempre con esa sonrisa que muchas personas le dicen el permagrín. Entonces, no es un trabajo fácil, es un trabajo altamente difícil. Yo en lo personal no lo podría hacer, lo admito, no lo podría hacer. ¿Por qué no lo podría hacer? Porque yo no tengo esa personalidad de estar en tantos desayunos, tantos almuerzos, tantas cenas, tanto, no sé. Bueno, otro de los diplomáticos que tengo yo, que todos los días a las 5 de la mañana se va a hacer ejercicios con otros diplomáticos que son crossfitters. Entonces se van a hacer CrossFit todos los días a las 5 de la mañana. No, no, no. Si yo a las 5 de la mañana todavía estoy pegada a mi almohada, no me vayas a levantar, y mucho menos para ir a hacer ejercicio, y mucho menos si ese ejercicio es algo tan pesado como CrossFit. Pero estas son las cosas que un diplomático tiene que hacer. Tiene que hacer ejercicio, tiene que ir de cóctel, tiene que ir a cenas, tiene que ir a los cumpleaños, a los entierros. Tiene que estar dispuesto a hacer eso 24/7. Entonces tiene que tener una personalidad que vaya acorde con eso. Y ahí en esas interacciones, usted es que recobra o recopila la información que su estado necesita, que necesita saber, y es muy necesario que ellos lo sepan. Entonces, sí es la más débil, pero muchas veces yo les digo, es la que más nos puede ayudar. Si yo tengo un desastre natural, el huracán Mitch es el ejemplo que nosotros usamos en Honduras, pero también hay otros tipos de desastre que pueden suceder. El COVID, que es el que estamos viviendo ahorita, pues yo voy donde mis amigos a que me ayuden. Denme respiradores, por favor, obséquieme medicinas, obséquieme zinc, por lo menos, ¿no? Que es parte del tratamiento maíz. Este tipo de cosas nosotros lo podemos hacer por medio de nuestros diplomáticos, y no puedo mandar yo a un nuevo que no tenga ningún amigo. Tengo que mandar a alguien que ya tenga amistades, y tengo que mandar a alguien que las entable antes de que llegue el momento de emergencia, y con eso nosotros podemos conseguir que él justifique su salario, el salario de toda su oficina, la renta del espacio donde estamos, el internet que gastamos, o sea, todo lo podemos justificar con una tan sola donación. Entonces, no lo piensen que la diplomacia es un gasto, piénsenlo como una inversión. El segundo es la negociación. Ahí es donde yo usualmente me muevo en este mundo. La negociación es un proceso de combinar posiciones que son distintas, y la finalidad que nosotros tenemos es llegar a un acuerdo. Lo máximo sería que ese acuerdo fuera unánime. Eso sería el gran gane, que si siempre lo conseguimos, pues si es bilateral, sí, ¿verdad? Pero cuando ya incluimos un ámbito mucho más grande como la OEA o la ONU, es mucho más difícil que haya unanimidad, aunque nosotros quisiéramos tenerla siempre. Ese proceso de negociación a veces tiene una cara bonita, a veces nosotros nos reunimos, somos las mismas caras a veces, pues llegamos y decimos, mira, este es el problema, vamos a ver cómo le encontramos la solución, sacamos números, sacamos metas importantes a las que queremos llegar, y esas son negociaciones que son relativamente fáciles porque estoy sentado con un amigo o con un conocido por lo menos. Negociaciones que son mucho más difíciles es cuando esas posiciones son increíblemente distintas. Ahí es donde usted mira tácticas que son ya un poquito más agresivas, como por ejemplo a medio verano poner calefacción, a medio invierno poner aire acondicionado, trabajar hasta altas horas de la noche, saber que su contraparte, por ejemplo, tiene un cuerpo de abogados negociadores de 60 y usted solo tiene 4, eso estamos hablando de una desventaja bastante grande en donde se va a cansar ese cuerpo que solo tenga 4 en comparación al otro que tenga 60 y se rotan, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos esas asperezas, vemos inclusive que cuando pierden el punto van a los ataques, ¿no?
Ya puede ser ataques personales o ataques a su familia. Usualmente son verbales, no es como que he vivido yo alguna circunstancia donde haya pasado a más de solo hablar de amenazas, sino que nunca lo he visto en mi caso que pase a más. Ni en mis colegas, tampoco lo he visto en mis colegas que pase a más, ¿verdad? Siempre ha sido ahí donde termina en palabras. Por eso es que usualmente nosotros ya estamos acostumbrados a esas palabras, ¿verdad? Los negociadores también trabajamos 24/7, también tenemos que estar disponibles a cualquier hora del día, pero es muy diferente. Nosotros no vamos de cóctel, no usamos tacones, no usamos ese traje, sino que usamos ropa un poco más cómoda, porque nuestro trabajo puede requerir estar sentados en una silla 16, 17 horas. Si llegó tal vez para la foto, que es raro que los negociadores nos tomemos foto, pero sí se da, si llegó para la foto en saco, rapidito se lo va a quitar o se va a poner un saco más fuerte por el hecho de lo que les estaba comentando de esos trucos que hacen ciertos negociadores con la regulación de la temperatura. Usualmente a los negociadores nos dicen los rasos, o sea, los soldados más básicos, porque a nosotros se nos dan instrucciones y nuestro éxito depende de seguirlas, esas instrucciones. Usualmente nosotros somos, por decir así, cuando la diplomacia ha fallado, nosotros somos los que entramos para defender, ¿sí? Es algo que nosotros usualmente decimos. Y usualmente entre nosotros no nos hablamos muy bonitos, así como los rasos se hablan entre ellos, ¿verdad? Esa es parte de la razón por la cual nos llaman así. Un cuerpo diplomático tiene que incluir un cuerpo de negociadores, es decir, parte de Cancillería tiene que tener un cuerpo de negociadores, obligatoriamente, que sepan cómo negociar. Negociar no significa que voy a saber todo sobre el tema, eso sería imposible. Imagínese entonces un negociador tendría que saber todo de todo acerca de Honduras, es imposible que lo haga. Pero él lo que sí tiene que saber es cómo defender esos puntos una vez que nosotros le digamos tenés que defender esto. O sea que el negociador lo que tiene que saber es negociar. Nosotros somos los que lo vamos a suplir de la información con la que va a negociar. El Estado, la empresa, dependiendo, ¿verdad? La ONG, quien sea que esté liderando esa negociación, es el que le va a suplir la información, pero el negociador lo que tiene que saber es negociar, ¿sí? Una cosa que es bien importante es que cuando uno sale de una sala de negociación, a veces las personas le dicen es que usted tiene que hacer una primera buena impresión, y solo hay una primera impresión, y tiene que ser buena, le dicen a uno. Y usualmente yo les digo que en el mundo de los negociadores uno lo que tiene que tener es la última impresión, que esa otra persona con la que usted negoció se vaya pensando que usted por lo menos, aunque esté en desacuerdo con ella, pues va a ser una buena persona. Tal vez usted puede hacerlo dándole un apretón de manos y diciéndole, mira, muchas gracias, ha sido muy interesante, o tal vez requiera algo más, en donde usted tenga que invitarlo a comer o a hacer alguna actividad social, ¿no? Es raro que lleguemos a ese punto, pero sí se puede llegar. Entonces, esas negociaciones también son un arte que tenemos que aprender a desarrollar, pero son cuestiones que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro arsenal, ¿no? Entonces esa es la segunda, es un poquito más fuerte que la diplomacia, pero también es considerada débil la negociación en muchas cosas. Algo que ustedes deberían de saber de esos acuerdos es que no necesariamente esos acuerdos van a ser vinculantes a menos que las partes así lo decidan. O sea que no necesariamente lo que nosotros acordemos ahí va a quedar como en piedra, como decimos nosotros, ¿no? No necesariamente esa va a ser la realidad. Luego tenemos la investigación, y en la investigación lo que hacemos es nombrar a un experto para que investigue una situación que está sucediendo. Entonces en la investigación podríamos, por ejemplo, nombrar a Bill Gates, o sea, es una persona que es considerada experta, para que él vaya e investigue puede ser él solo o con un equipo, que investiguen qué es lo que está pasando desde el punto de vista tecnológico con algo. O, por ejemplo, podríamos nombrar a un experto que no es tan conocido por todo el mundo, pero que sí es conocido dentro de su área. Es decir, podríamos designar a un PhD que tenga 10 libros escritos y que pueda hablarnos acerca de las
pandemias a nivel mundial, que tal vez nosotros no conozcamos ese nombre, pero dentro de los epidemiológicos él sí sea un experto reconocido. Y entonces él que nos investigue y que nos diga qué es lo que está pasando en Honduras con el COVID, cómo lo estamos tratando, si lo estamos tratando de acuerdo a medidas de buenas prácticas a nivel interestatal, o si lo estamos haciendo mejor, o si estamos fallando en algo. Entonces este es un experto que ha escrito libros, que es reconocido por su propio gremio, y entonces a él lo podemos nombrar a que haga esta investigación. Él al final va a hacer un informe, ese informe tiene base de recomendación, no es como que tiene una exigencia a que se siga, sino que él solo dice qué es lo que él encontró y de vez en cuando va a hacer alguna recomendación si es que él así cree que debe de hacerlo. Si no, él simple y llanamente va a informar qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, esa es la investigación. Tiene un poquito más de peso que la negociación por el hecho de que esto es un experto en su área. Y él no es alguien que va a estar asignado ahí por política, aunque desgraciadamente en la actualidad sí vemos que esto sucede, que hay cierta política dentro de las investigaciones, pero esa persona no va a arriesgar su nombre ni su fama mintiendo en algo, ¿sí? Entonces la investigación tiene un poquito más de peso, no es como que vamos a llegar a acuerdos, sino que el investigador, y puede ser que tenga su equipo, van a decirnos qué es lo que realmente ellos encuentran. Entonces este es el tercer peldaño de los que no solucionan controversia, o sea que un experto a uno le diga qué es lo que está sucediendo no necesariamente va a cambiar mi opinión, inclusive no necesariamente va a hacer que algo cambie, solo es una opinión más que tiene mucho peso, ¿no? Luego llegamos a los métodos autocompositivos. Estos métodos autocompositivos, las partes se ponen de acuerdo para poder solventar un conflicto. O sea que aquí en los autocompositivos ya tenemos algo que se ha dado. Fuimos a una negociación y fracasó, o teníamos algo, conflicto armado que ha fracasado, o sea, es un fracaso, pues, que haya un conflicto armado, o sea que hay algo que ha sucedido, ya ha sucedido algo. Alguien ha muerto, hay tropas en la frontera, hay algo que está sucediendo que está con un inicio y que queremos ponerle fin, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que saber que ya inició algo y nosotros queremos ponerle fin a eso que ya inició. Lo primero que nosotros tenemos son los buenos oficios. En los buenos oficios hay una intervención de un tercero, es decir, si el problema es entre Honduras y El Salvador, el tercero sería Guatemala, Nicaragua, en el que nosotros dos confiemos, ¿no? Pudiera ser México, pudiera ser alguien de los Estados Unidos de América, tiene que ser alguien que no tenga un interés directo en el conflicto. Y lo que él nos va a ayudar a hacer es a solventar el conflicto. Eso es lo que va a hacer esa persona que viene con los buenos oficios. Cuando nosotros estamos hablando de este tercero, usualmente nosotros nombramos a alguien que es de bastante renombre. Usualmente ese renombre va a ser un renombre político. Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, en el 2009, los buenos oficios del secretario general de la OEA. ¿Qué sucedió? Que nosotros recibimos ese invitado que estaba haciendo los buenos oficios, pero los que estábamos aquí en Honduras, el gobierno que estaba de turno no confiaba en ese tercero. Eso fue lo que hizo que fracasara esos buenos oficios. Buenos oficios que sí han funcionado. El buen oficio del rey de España cuando nosotros tuvimos conflicto con El Salvador. Los buenos oficios del rey de España hicieron que un primer conflicto que tuviéramos con El Salvador acabara en un laudo que fue dictado por el rey de España. ¿Qué sucede? Que ya con el tiempo, muchos años después, es que se quiebra ese laudo y llegamos a la guerra. Pero el laudo tuvo sus efectos, tanto para Honduras como para El Salvador, positivos, porque los dos, tanto Honduras como El Salvador, confiábamos en el rey de España. Entonces tenemos buenos oficios que han funcionado y tenemos buenos oficios que no han funcionado, ¿verdad? Y lo que hace que funcione es justamente si las dos partes confían que ese tercero no tenga un interés en ese conflicto, que no vaya a ser que si el fulano gana, entonces gana ese tercero,
sino que tiene que ser que si la otra parte gana, pues bueno, nosotros no nos gusta que ganó, pero pues aceptamos por el hecho de que ese tercero era un tercero imparcial. Entonces, justamente de eso es que nosotros podemos hablar de los buenos oficios. Usualmente es muy público el asunto, usualmente van a haber fotos, usualmente van a haber cámaras, ahora, hoy en día, pues van a haber transmisiones virtuales. Entonces es muy conocido que existe ese buen oficio que estamos haciendo. Eso lo que hace es que haya una presión. Cuando hay una presión para que nosotros solventemos, entonces sentimos esa necesidad para que nosotros podamos llegar a un acuerdo, ¿sí? Esa es parte de lo que hace que sea un poco más de nivel intermedio, en vez de que sea débil o fuerte, sino que sea un nivel intermedio, por el hecho de la presión que pueden hacer los medios de prensa, la sociedad civil, las ONGs, las empresas, ¿sí? Todos los actores que están adentro de una sociedad. Otra cosa que ustedes deberían de saber es que cuando nosotros decimos que es un tercero reconocido, usualmente es un diplomático. O sea, esos que nosotros hablábamos que eran los que estaban en el ámbito débil, usualmente esos son de los que nosotros usamos para tener como un tercero imparcial. Esto es algo que no es necesariamente que sea así, pero usualmente va a ser alguien que tenga un rango bastante alto reconocido dentro del mundo diplomático. Usualmente lo que hace este diplomático o lo que hace este tercero es que nos insta a utilizar otro método para la solución. Es decir, nos dice, miren, siéntense a hablar, vayan a una negociación, hablen entre diplomáticos, o inclusive inicien un arbitraje, inicien un juicio, pero eviten que se dé un conflicto más severo, eviten el uso de la fuerza. Eso es lo que ese buen oficio nos intenta hacer. En el caso nuestro del 2009, una de las cosas que nos vino a decir a nosotros el secretario general de la OEA es que nosotros deberíamos de evitar una guerra civil, que él miraba que nosotros íbamos en esa dirección y que deberíamos de evitarla, ¿sí? Entonces ellos también pueden ver no solo el conflicto que está acá, sino que como ellos tienen algo de conocimiento, pueden ver que eso puede llegar a ser mucho más grave de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces es importante a veces escuchar qué es lo que ellos nos están hablando, escuchar qué es lo que ellos nos están diciendo para que nosotros podamos tomar decisiones que no estén tan acaloradas, sino que sea este tercero que no tiene nada que ver en el pleito, el que nos diga regresemos a la lógica, ¿no? Luego de eso tenemos la mediación. Cuando hablamos de la mediación, nosotros estamos hablando de que es un poquito más fuerte que los buenos oficios. Y en la mediación nosotros lo consideramos el primer método de solución alterna de manera oficial. Es decir, legalmente hablando, el primer método de solución alterna con ese nombre es la mediación. Y este es un proceso que es interactivo, dinámico y estructurado que facilita que nosotros llegamos a resolver a este conflicto. Y la facilidad que nos la da, el que nos da esa facilidad es una parte neutral, ¿sí? A lo que llegamos a una mediación es a hablar, es a un diálogo. Ahí no vamos a negociar, ahí no vamos a tomar el café, ahí no vamos a hacer nada de lo que hemos hecho con anterioridad. Ahí lo que vamos es a hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Miren, una de las cosas que a mí me asombra es que a veces los malos entendidos empiezan por cuestiones que parecieran infantiles. Una vez, dentro de uno de los puestos que yo he tenido, tenía que supervisar a varios empleados y estalló un conflicto entre ellos dos, al tal grado de que uno de ellos fue y le pintó en el carro con lipstick, que, bueno, unas palabras soeces, ¿verdad? Y entonces, bueno, no teníamos evidencia que había sido él, pero toda la oficina sabía que entre ellos había problemas, ¿no? Y entonces los invito a mi oficina y les digo, miren, vamos a platicar, solo eso, nadie lo va a sancionar, esto no va a escalar a más, solo platiquemos, qué es lo que sucedió. Y todo se resumía
en que uno de ellos le había regalado a otro un regalo de cumpleaños. O sea, le había dado un obsequio. Y ellos solían ser de los que iban todos los días después de la oficina, o cuando podían después de la oficina tomarse una cerveza, eran 2 varones. Y entonces uno de ellos, cuando supo que era el cumpleaños del otro, le dio el regalo. Y el otro, y cumplían en el mismo mes, resultaba que cumplían en el mismo mes, y el otro le manda el regalo por vía Amazon. Pero el muchacho, el primero, el que dio el regalo, nunca lo recibió. Y entonces él sintió como resentimiento, porque no recibió ni carta de agradecimiento, ni recibió un regalo para su cumpleaños. Pero él sí le había dado en físico el regalo al otro. Y entonces le dice, es que vos a mí me estabas usando, no eras amigo mío. Y le dice el otro, pero si yo te mandé el regalo por medio de Amazon. Y ¿sabes qué es lo peor? Le dice, que hasta te lo mandé de tal y tal y tal manera, porque, o sea, de una manera muy específica, porque yo sabía que así era como a vos te iba a gustar. O sea que lo mandó hasta con extras, pues, el regalo. Y le dice el otro, no, yo nunca lo recibí. Le dice, claro que sí, le dice, porque aquí dice que llegó a tu casa. Le dice, mira, yo aquí tengo, y saca el teléfono, abre, en ese entonces Amazon no tenía todavía aplicación, pero sí uno podía entrar por medio vamos a ver, no sé qué es lo que usan los Android, porque él tenía Android, pero yo en mi teléfono uso el Safari, ¿no? Entonces uno podía navegar y llegar a la página de Amazon, y entonces él le enseña y mira y le dice, es que fíjate, le dice, que el regalo me lo mandaste al apartamento, póngale, se me olvida cuál es el número del apartamento, pero póngale que el apartamento era 13 y él se lo mandó al apartamento 31. Y le dice, discúlpame, le dice, es que yo soy disléxico. Y en eso, literalmente, se había desencadenado de que se robaban la comida, que uno le hacía bromas al otro, y entonces le sprayaba, le echaba un spray que olía a fatulencias, y bueno, se tenían su peleita, ¿verdad?, entre ellos, hasta el grado que uno de ellos llegó con lipstick y le marcó ahí ciertas palabras, ¿verdad?, en el vidrio del carro. Y todo era porque se había equivocado uno de ellos en enviarle un regalo. Y entonces yo solo los quedé viendo y yo solo dije, ay Dios mío, en lo que estoy perdiendo yo 1 hora de mi vida cuando yo podría estar trabajando, ¿verdad? O sea, uno que es el mediador a veces siente como, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo? Pero si yo no los hubiera sentado y yo no los hubiera puesto a hablar, esa pelea hubiera podido llegar a más. Ya estábamos llegando a pintar el carro del otro, ¿no? O sea, lo siguiente hubiera sido rayar el carro, lo siguiente, pues vamos a ver qué hubiera sido. Y le hablo yo a la de recursos humanos, le digo, ya está resuelto. Y me dice, ¿me está hablando en serio? Sí, ya está resuelto. Le digo, los muchachos los dejé ir temprano, les digo, para que se fueran a tomar una cerveza, porque ya son amigos otra vez. Y se empieza a reír la de recursos humanos y me dice, ¿usted tiene el toque mágico? No, le digo, lo que no tengo es tiempo, y les di parte de mi tiempo, eso era todo, le digo, eso era todo lo que necesitaban. Entonces en la mediación lo que nosotros realmente estamos haciendo es facilitando que las partes hablen, porque a veces los malos entendidos existen y son por cosas que parecieran elementales, ¿no? Y no solo se dan esos malos entendidos entre los seres humanos, sino que se dan a nivel de los estados. Les recuerdo que los que estamos en el poder adentro de estos estados somos seres humanos al final del día. Entonces lo más importante que nosotros podemos hacer es sentarnos y hablar. Y yo les digo muchas veces, uno cuando es mediador se siente como que si fuera mamá de alguien o papá de alguien. A ver, fulanito, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Quién le pegó primero a quién? ¿Y por qué le pegaste? Así literalmente uno les tiene que hablar como que si fueran hijos de uno para llegar al meollo del asunto. Y uno siente como, ay, qué pérdida de tiempo estar aquí hablando de estas cosas, pero al final del día usted evita que eso escale a más. Detiene que el conflicto siga. Entonces es bien importante que ustedes manejen esa partecita de qué exactamente es lo que yo puedo resolver con una mediación. Y la respuesta es, esos malos entendidos nosotros los podemos esclarecer. Por último, dentro de los métodos autocompositivos tenemos la conciliación. Este es un método de solución alterna de manera oficial. La conciliación es un método de solución alterna de manera oficial. Es un proceso que es formal, es dirigido por un conciliador
las partes tienen que ser los que nombran a ese conciliador. Es decir, no es como que yo voy a ser la jefa, no, sino que las partes se ponen de acuerdo y ellos dicen quién es el que va a conciliar ese asunto y llegar a una solución. Usualmente lo establecemos para que nosotros podamos reparar una relación que se ha quebrado, que se ha fragmentado. En otras palabras, el conciliador tiene que tener eso en mente, que el conciliador lo que tiene que hacer es que las partes vuelvan a tener un nivel de compromiso entre ellas, un nivel de amistad entre ellas. Eso es lo que queremos hacer, que esa relación que ahora ya no está muy bien, recobre una nueva manera de ver las cosas para poder llegar a ser amigos nuevamente. El conciliador tiene que reunirse con las partes de manera separada. Es decir, yo primero voy a ir con uno de ellos y luego voy a ir con el otro. Voy a escucharlos, porque a veces nosotros necesitamos esa privacidad para que la parte se abra, para que la parte me diga qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, voy primero con una parte y luego voy con la otra. Luego los reúne a los dos. Es raro que sea el mismo día. Es rarísimo que yo primero me reúna con uno en la sala y después me reúna con el otro en la cocina y después nos reunimos en el comedor. No, eso es rarísimo que llegue a pasar. La conciliación usualmente podemos hacerlo dentro de la misma semana, pero siempre hay que darles tiempo para que ellos no se sientan presionados para decirme las cosas como conciliador. Entonces yo lo cito tal vez a uno el lunes, al otro lo cito el miércoles y el viernes vamos a tener esa reunión de manera conjunta. Si son casos más complejos, puedo reunirme primero una semana con uno, toda la semana entera, después me reúno la otra semana con el otro y por último los reúno a los dos de manera conjunta. O sea que hay que tener mucha delicadeza al hacer estas reuniones. Lo tercero que tienen que saber es que el conciliador no tiene jurisdicción legal. Es decir, que aquí no estamos ventilando un juicio, estamos viendo qué es lo que está sucediendo, pero esto todavía no es un juicio, no es algo que nosotros vamos a emitir una resolución en él, ¿sí? El conciliador no tiene autoridad para evacuar pruebas, es decir, que yo no le puedo decir, enséñame qué es lo que me estás diciendo, o decirle, a ver, preséntenme ustedes sus documentos y entonces yo los voy a analizar. No, eso no es lo que hace el conciliador. Las partes siguen manteniendo sus pruebas y ellos pueden hablar de esas pruebas. Cuando estemos ya sea de manera separada o de manera conjunta, ellos nos pueden hablar de sus pruebas, pero yo como conciliador no las puedo evacuar esas pruebas. No pueden quedar en mi posesión esas pruebas. Usualmente, y mire, muy interesante, decimos usualmente, no emite una resolución. Sí existen momentos en donde las partes que son nombradas le dicen al conciliador, yo obligo a que usted nos dé una resolución por escrito, pero usualmente no emite una resolución por escrito, da sus recomendaciones a las partes de manera verbal, pero no lo hace por escrito. Usualmente resulta en un acuerdo verbal. O sea que las partes se ponen de acuerdo en algo que todavía nosotros conocemos como el pacto de caballeros, se dan la mano, por decirlo de alguna manera, se dan la mano, que significa que llegaron a algo para detener lo que está sucediendo. El conciliador no adjudica los casos, es decir, que él no dice quién ganó y quién perdió. Y una de las partes muy importantes, y esta es la última parte que nosotros vemos de la conciliación, es que el conciliador no otorga indemnizaciones. Es decir, que usted puede hablarme de sus daños, usted puede hablarme de sus perjuicios, pero entre ustedes es que tienen que llegar a esa determinación de, ok, yo te voy a pagar tanto, o yo te voy a devolver esto, pero el conciliador no puede decirle, usted está obligado a devolver algo o a dar tanta cantidad de dinero o a dar charlas sobre el tema. El conciliador no tiene esa facultad. Con esto nosotros damos por terminado tanto los métodos que no solucionan las controversias como los métodos autocompositivos. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las evacuamos el siguiente día que nos reunamos para ese efecto. Gracias por estar conmigo y los invito a seguir
platicando y a seguir viendo todos los videos que traten sobre la temática de los derechos humanos y sus sistemas de promoción y protección.